Padre bueno que estás en el cielo, muy alabado, engrandecido sea tu santo y bendito nombre, Señor. Te damos gracias en esta mañana por este tiempo en el que nos permites conectarnos, Señor, para buscar el conocimiento, Señor, de tu amor, de tu gracia, Padre, tu verdadera intención al buscarnos, Señor. Así que, Señor, rogamos que el Espíritu Santo sea el que dirija a nuestra hermana Ana Rosa, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos dirija, que nos transforme, que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que permitas que más hermanos puedan conectarse, Señor. Que tu bendición sea con cada uno de los que estuvieron con nosotros y ya no se conectan, Padre. Que tu Espíritu Santo también nos traiga de vuelta al estudio de tu palabra, Padre. Quédate con nosotros, con los que estamos aquí reunidos, que tú seas el que dirija y el que convenza, Padre. Por favor, te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar por los versículos de memoria. Estamos recalcando un poco más el capítulo 4, 5 y 6 porque son de los más últimos para asegurarnos de que los tenemos bien memorizados y que no los dejamos ir. Ya estamos terminando el libro, estamos en el capítulo 6 de Gálatas, así que no quiero que vayamos a terminar el curso sin haber completado la memorización y mantenerla bien fija y permanente. Entonces, el capítulo 5, Gálatas 5 del 13 al 16, Gálatas 5, 13 al 16, vosotros hermanos habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor unos a los otros. Porque toda la ley se cumple en este mismo o en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, cuidad que no os consumáis mutuamente. Terminamos acabándonos, no, sino que nos sirvamos los unos a los otros con amor. Esas son las dos opciones, no hay opción media. Y luego viene la promesa en el versículo 16. Digo pues, vivid según el Espíritu o andad según el Espíritu y no satisfaréis los malos deseos de la carne. Esa es la promesa de Dios. Si permitimos, si le abrimos la puerta al Espíritu Santo para que Él ande con nosotros en cada momento de cada día, entonces la promesa es que nosotros no completaremos o satisfaremos o alcanzaremos en ninguna forma los deseos malos de la carne. Ni siquiera los desearemos porque el Espíritu Santo batallará contra esos deseos y siempre ganará. Luego viene Gálatas 6 de 12 al 15. Gálatas 6 de 12 al 15. Los que quieren ostentarse según la carne os obligan a que os circuncidéis. Y hoy vamos a empezar a seguir en estos versículos ya del 12 al 15, del 12 en adelante, y entonces vamos a hablar un poco más de ellos también. Pero entonces repitámoslos ahora. Los que quieren ostentarse según la carne os obligan a que os circuncidéis. ¿Por qué razón? Solo por no padecer persecución por la cruz de Cristo. ¿Qué excusa? Tenemos la cruz de Cristo, tenemos la circuncisión. No, ¿para qué sufrir por la cruz de Cristo? Mejor optamos por la circuncisión. Qué engañados estamos nosotros mismos o permitimos que el enemigo nos engañe para hacer una decisión de tal altura. Seguimos leyendo, ¿no? Pero repitiendo en el versículo 13. Estamos ahora, para los que están entrando, estamos repasando los versículos de Gálatas 6, 12 al 15. Gálatas 6, 12 al 15. Comencemos otra vez. Los que quieren ostentarse según la carne, os obligan a que os circuncidéis, solo por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Espero que todos estén repitiendo. Seguimos con el versículo 13, porque ni los mismos circuncidados guardan la ley,
pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Hermanos, cualquier cosa que sea para la gloria en la carne, no importa qué carne sea, ni qué buena sea la carne, ni qué bonita sea la carne, con el hecho de que sea carne, ya eso no es gloria que nosotros debemos querer ni anhelar. Repitamos el 13 otra vez, porque ni los mismos circuncidados guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Fíjense lo que estaban buscando. No querían padecer persecución por la cruz de Cristo, pero querían gloriarse. ¿Gloriarse qué? No en Cristo, gloriarse en la carne. Ni siquiera estaban buscando gloriarse en la carne de ellos mismos, sino en la carne de los demás. ¿Por qué? Hoy vamos a estudiar, espero yo que lleguemos hasta allá, el porqué de que querían gloriarse en la carne de ellos. El jueguito de los números. Entre más números tengo, entre más población, entre más oyentes, entre más miembros en la audiencia, ¡ay, mejor! Estamos ganando números. Nos confiamos en los números en vez de confiarnos en la cruz de Cristo. Ahí les doy un resumen pequeñito. Volvamos otra vez a repetir el 13, porque ni los mismos circuncidados guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Entonces Pablo agrega, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado a mí y yo para el mundo. No existimos el uno para el otro. El mundo está aparte, yo estoy aparte. Eso es lo que quiere decir santificar. Es poner aparte o apartar. De eso es que está hablando allí. Nos gloriamos en la cruz de Cristo porque comprendemos que la cruz de Cristo es la que trae la santificación para nosotros. Es la que nos pone aparte del mundo y separa el mundo de nosotros también. Versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale de algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la nueva creación. O dice en otras versiones, la nueva criatura. Una nueva creación. Así como Dios creó el mundo, la tierra estaba sin forma y vacía y la oscuridad estaba sobre la faz de la tierra. No es nada que sea muy halagador de observar o de tener, adquirir. No, estaba vuelta un zafarrancho, dicen en algunas partes, usan ese término. Y cuando Dios nos mira a nosotros, eso es exactamente lo que ve también. Oscuridad, pobreza, ceguedad. Pensamos que somos ricos, pero no tenemos nada que valga la pena. Y Él quiere traer una nueva creación, quiere ordenar nuestras vidas de tal manera que estén listas, preparadas, organizadas para el día que Cristo regrese. Entonces vamos a repetir otra vez el 14 y 15, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Señor Jesucristo, porque en el mundo está crucificado a mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale de algo, ni la incircuncisión, sino la nueva creación o la nueva criatura. Entonces, como ya sabemos, estamos llegando hacia el final de nuestro estudio de Gálatas. Y entonces, hoy vamos a comenzar la lectura donde habíamos dejado la última vez en la página 160 del libro de las buenas nuevas, estudios en Gálatas, por E.J. Wagner. Estábamos hablando, lo que estábamos comentando tiene que ver con el versículo 10, el cual está en la página 159, y dice así, según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, en la página 160, el párrafo completo que comienza allí dice, el hacer bien a los demás deberá ser considerado como un privilegio para ser gozado y no como un deber irritante que hay que cumplir. El hombre no se refiere a las cosas desagradables como oportunidades. Nadie dice que tuvo la oportunidad de lastimarse a sí mismo.
o que tuvo la oportunidad de perder su dinero. No, por el contrario, una persona hablará de la oportunidad de ganar algún dinero o de escapar de algún peligro amenazante. Es así como debemos considerar hacer bien en favor del necesitado, como una oportunidad y no como una obligación. Entonces seguimos de allí para adelante. Janet, puedes leer, pero las oportunidades. Pero las oportunidades siempre deben buscarse. El hombre está siempre a la expectativa de alguna oportunidad para obtener ganancias. Así que el apóstol nos enseña que deberíamos estar buscando oportunidades para ayudar a otros. Él anduvo haciendo bienes. Él viajó a pie a través del país, buscando oportunidades de hacer algún bien en favor de algunos, y siempre los encontró. Él hizo el bien porque Dios era con él. Significa Dios con nosotros. Ahora, de la manera como Él está en nosotros todos los días hasta el fin del mundo, así está Dios en nuestro haciéndonos bien, de modo que también nosotros hagamos el bien. Como una cadena, ¿verdad? Si ya Cristo hizo el bien por nosotros y Él hizo el bien por nosotros porque su Padre obraba en Él. Entonces, ahora que ya hemos recibido lo que el Padre le dio a Cristo y lo que Cristo hizo por nosotros, ahora entonces el próximo paso es que nosotros hagamos lo mismo y lo compartamos con la próxima persona o personas, que hagamos que el círculo sea grande, el círculo de beneficencia. Y aunque estamos hablando en este momento de la ayuda física que se le da a una persona, que si la comida, que un vestido, que si darles llevarlos a la oficina del doctor porque no tienen carro, cualquier método de ayuda que podamos usar físicamente. También y sobre todo, hablamos aquí y se está refiriendo a la beneficencia de compartir el mensaje eterno, porque podemos compartir comida, vestido, carro, etcétera, dinero también con las personas, nuestro tiempo. Pero si no estamos incluyendo junto con esas ayudas la forma de ayudarles a entender lo que Cristo hizo por ellos para que su vida eterna sea efectiva en ellos, entonces de nada nos sirve, los estamos alimentando por un poquito aquí mientras que ya terminan en destrucción. Tenemos que tener siempre en mente el blanco de compartir la fe. Ese es el objetivo mayor, por encima de todo. Entonces, seguimos con el siguiente párrafo. Ana, por favor. Llegamos ahora al final de esta carta maravillosa. Así como el Evangelio completo se encuentra contenido en el saludo, así lo encontramos también en el final. El apóstol literalmente no desea saber nada, excepto Jesucristo y este crucificado. No podría saludar a sus amigos sin mencionar este hecho. En cada capítulo de la epístola, pero especialmente en los últimos dos, observamos que tan directamente se dirige a nosotros. No hay quien no aplique al tiempo presente los versos 1, 7 al 10, sin pensar primero en Gálatas, pero tan seguramente como estos versículos se dirigen a nosotros, como si los Gálatas nunca hubiesen existido, así también la epístola completa lo hace. Así que lo que Dios habló por medio del apóstol Pablo para ayuda y beneficio y bendición de los hermanos Gálatas, todavía esas mismas palabras son efectivas y son necesarias. Igual que si fueran los Gálatas, nosotros estamos en la misma posición y vivimos bajo los mismos peligros que ellos vivían. El peligro del enemigo acérrimo que tenemos. El enemigo de nuestras almas está buscando tratar de apartarnos de Dios hoy tanto y tal vez mucho más
de lo que lo estaba haciendo en el tiempo de los hermanos Gálatas. Ahora viene el versículo 11, leámoslo juntos, dice, mirad en cuán grandes letras os escribo de mi mano. Recordemos que entonces de aquí en adelante hasta el final de este capítulo, este es el cierre de la carta a los Gálatas. Así que hay ciertas advertencias que el apóstol Pablo les va a hacer, sabiendo que, bueno, ya estoy por cerrar, ¿no? Entonces es como cuando uno escribe una carta y le dice, durante la carta les cuenta que fuimos allí, que hicimos lo otro, que vimos a fulano y a sutano, pero cuando ya vamos a cerrar la carta, entonces nos acordamos de las cosas más esenciales que hay que recordarle a la persona. No se te olvide cerrar la puerta toda la noche. Y recuérdale a tu familia en tal lugar que quedamos de tal y tal. Así mismo está haciendo el apóstol Pablo ahora. Comienza a recordarles ciertas cosas que son esenciales y que quiere recalcarles para que no se les vaya a olvidar después de haber leído 6 capítulos. Estaba diciendo yo que recordemos que estas son cosas que el apóstol Pablo está diciendo para cerrar la carta ya, y son puntos especiales y esenciales que él quiere recordarles, porque después de haber leído 5 o 6 capítulos de la carta, tal vez ya hayan perdido de la mente, de tenerlo presente, el hecho de que estas cosas él había hablado ya en el capítulo 1, en el capítulo 3, en el 4. Él quiere recalcarles estas cosas que son las más importantes. Entonces, en la página 160, en la parte inferior, hermano Sixto, por favor. El celo consumidor del apóstol en escribirla se observa en el hecho de que, contrariamente a su costumbre, tomó la pluma y escribió la epístola con su propia mano. Verso 11. Como nos revela en el capítulo 4, el apóstol sufría de debilidad en la vista, lo cual obstaculizaba mucho su trabajo, o le habría obstaculizado a no ser por el poder de Dios que descansaba en él. Por lo que le era necesario tener a alguien siempre a su lado para ministrarle y para servirle de amanuense. A través de la segunda epístola que escribió a los tesalonicenses, capítulo 2:2, sabemos que algunos tomaron ventaja de esta debilidad, escribiendo en su nombre cartas a las iglesias cuyos mensajes perturbaban a los hermanos. Pero al final de esa epístola, el capítulo 3, versículos 16 al 18, Pablo les indicó la manera de saber si una epístola era realmente suya, independientemente de quién escribiera el cuerpo de la carta. Él escribía el saludo y la firma con su propia mano. Sin embargo, era tal la urgencia de este caso que escribió él mismo la totalidad de la epístola. Que hechos como parecieran que no fueran tan importantes. ¿Qué nos importa si la escribió con lapicero o se la escribió otra persona, se la dictó a alguien? Tal vez a nosotros no nos parecería eso de tanto valor ni de tanta importancia, pero al entender cómo fue que se llevó a cabo la forma en que Dios pudo mandar estos mensajes por medio de Pablo a los hermanos Gálatas y a los demás hermanos de las otras iglesias, entonces podemos entender los desafíos que tenían que tener en ese tiempo. Aquí esta mañana estamos con los desafíos del Internet, que es, por alguna razón hoy ha estado así, tal vez por la lluvia y el tiempo malo que hay, no sé. Pero ha estado así. Entonces aquí el apóstol Pablo les explica, y aquí nos ayuda porque nos pone junto lo que ha sucedido ya en las cartas a los tesalonicenses. Habían personas que, sabiendo que el apóstol Pablo tenía ese problema de los ojos y por lo tanto tenía que usar a un secretario o amanuense, como lo llama allí, para que le ayudara a escribir las cartas, entonces muchos decían, vamos a escribir. Con esto en mente, entonces, quiero nuevamente darles la bienvenida tanto a ustedes como a los que escucharán el mensaje después por YouTube.
Y mientras tanto, entonces esperamos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe esta mañana al entrar en nuestro estudio. Habíamos llegado hasta la página 161. 161. Y estábamos hablando de que Pablo les estaba explicando a los hermanos y les estaba haciendo ver que él había escrito esta carta con su propia mano. Les estaba también, era como una clave que les daba, porque en ese tiempo, hablábamos la vez pasada, de que había muchos impostores que, sabiendo ya que el apóstol Pablo tenía el problema de la vista y no podía bien y por lo tanto no podía escribir bien, no podía ver bien para poder escribir. Entonces usaba a otras personas, a amanuenses o ayudantes que le escribieran las cartas y él firmaba. Pero dice, esto es tan importante que ni siquiera voy a firmarles solamente, que es la clave para que ustedes sepan que la carta viene de mí. Yo la estoy escribiendo con mis propias manos. El anhelo de él era tan profundo de que los hermanos tuvieran esta advertencia tan clara como pudieran tenerla y tan bien explicada como pudieran. La premura del tiempo y de la importancia de lo que él les quería decir era tanta que con ojos malos y todo, pero la escribió él mismo con su propia mano. Y entonces luego llegamos al versículo 12. En el versículo 12 está allí en la página 161. Vamos a leerlos juntos. Los que quieren ostentarse según la carne, como les dije, vamos a comenzar hoy en esta sección que nos hemos aprendido de memoria. Los que quieren ostentarse según la carne, ¿qué hacen? Os obligan a que os circuncidéis para no sufrir persecución por causa de la cruz de Cristo. Entonces, la nota después de eso, por favor, vamos a ver, el hermano Sixto puede leer. No podemos engañar a Dios y es inútil engañarnos a nosotros mismos o a otros, porque el Eterno no mira lo que el hombre mira. El hombre mira lo que está ante sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. La circuncisión en la cual los falsos hermanos estaban tratando de inducir a los gálatas a confiar significaba justificación propia, en vez de justificación por la fe. Ellos tenían la ley solo como una forma de justificación y de verdad. Con sus palabras podían hacer una buena exhibición, pero era solo una representación teatral vacía. Carecía de elementos de verdad. Podían parecer justos sin tener que padecer persecución por la cruz de Cristo. Allí está, la causa exactamente. Pensamos, era que no querían tener el problema de ser perseguidos y les quitaban las casas y separaban las familias, los ponían presos o tenían que huir fuera a otro lugar o tenían que perder hasta su vida misma. Hay muchas cosas, muchos problemas que les traía la persecución de Cristo. Pero hermanos, no era el problema. El problema básico y principal era que ellos querían justificarse por sí mismos. La persecución era como secundaria. Si hubieran entendido lo que la persecución involucraba, hubieran estado felices de poder sufrir por el Señor. Pero eso no era lo que querían. No estaban buscando al Señor ni la justicia del Señor. Estaban buscando su propia justicia. Por eso es que el libro de los Gálatas es tan importante y tan básico en comprender la salvación, la justificación, la santificación, todo aquello, porque el enemigo está buscando desde el principio poner lo que es falso, pero hacerlo ver y oír como que fuera lo mismo. Mientras que nos veamos bien por fuera, nos hace creer, ¿qué importa lo de dentro?
Lo de dentro es lo que Dios está mirando. Y vemos allí en la mitad de ese párrafo, en la página 161, después del versículo 12, que el hermano acaba de leer. Allí dice que la circuncisión en la cual los falsos hermanos estaban tratando de inducir a los gálatas a confiar, significaba justificación propia. No era que los hermanos extraños, los falsos hermanos estaban tratando de compartir algo que, bueno, si no les ayudaba, por lo menos no los atrasaba tampoco, sino que era algo como, por ejemplo, decir que coman. Vamos a compararlo aquí con algo que podemos tal vez entender nosotros hoy día. Supongamos que tus hermanos hubieran venido y les hubieran dicho, ¿saben qué? Es mejor que tengan una dieta que sea basada en plantas, no en la carne, o lo que se llama vegetariano. Les funciona mejor el cuerpo, tienen mentes más claras, tienen mejor salud, pueden vivir una vida más larga, de edad más grande, para que así puedan hacer más por el Señor y alcanzar más almas para Dios. Esa es una forma de agregar algo que nos ayudaría para que el Señor pueda comunicarse con nosotros más fácilmente, podamos tener mejor salud y más tiempo para darle al Señor. Pero si el mismo vegetarianismo decimos es, no, si no eres vegetariano, así no te salvas, ni aunque creas en Cristo, ni aun cuando... Entonces estamos poniendo el vegetarianismo en lugar de la cruz de Cristo. Eso, por muy bonito que se vea, por muy saludable que sea, no es cristiano. ¿Por qué? Porque está sustituyendo el único medio por el cual somos salvos, que es por medio del sacrificio que Cristo hizo. Hermanos, nuevamente, cae de razón. Tiene sentido, solamente no tenemos ni que pensarlo muy profundamente. Si el vegetarianismo o la circuncisión fuera el método de salvación, entonces, ¿hay alguien que me puede completar esa oración? Por nada vino Cristo. Para nada vino Cristo. Cristo vino en vano. Lo que hubiera tenido que hacer es simplemente matar todos los animales de forma que no comiéramos, sino puros vegetales, y con eso se hubiera hecho la salvación. No, esa no es la salvación. La salvación está en Cristo Jesús solamente por medio de su cruz. Así que estos hermanos no estaban buscando simplemente ayudarles a vivir una vida más pía, más moral, más santa. No, estaban queriendo sustituir la cruz de Cristo en lugar para la salvación, como método de salvación. Entonces, ahora viene el versículo número 13, leámoslo juntos. Porque ni los mismos circuncidados guardan la ley, pero ¿quieren que vosotros os circuncidéis? ¿Por qué? Para gloriarse en vuestra carne. Aquí vamos a hablar de lo que les había mencionado cuando estábamos repitiendo los versículos de memoria. Janet, ¿puedes tú? Por supuesto que no guardaban la ley, bajo ninguna circunstancia, pues la carne se opone a la ley del Espíritu, porque los que andan en la carne no pueden agradar a Dios, pero deseaban hacer conversos a nuestra fe, como se llamaban a las particulares teorías que sostenían. Sí, que ellos decían, esta es nuestra fe. Nuestra fe era la circuncisión, así que querían ganar conversos a esa fe, esas teorías que ellos tenían. Sigue leyendo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque rodeáis la tierra y el mar por hacer un prosélito. Y una vez ganado, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Para ahí un segundo, por favor, Janet. Eso viene de Mateo 23:15. Cristo le estaba hablando a los escribas y fariseos de su tiempo. Recordemos, los escribas y fariseos no eran los que vendían la cerveza o los que estaban vendiendo y propagando el uso de las drogas ni nada de eso. No, eran dirigentes espirituales. Eran los sacerdotes y maestros de ese tiempo, maestros de las escrituras.
Y él les estaba hablando a ellos cuando les dijo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Si lo que los escribas y fariseos estaban escribiendo, los escribas eran las personas que hacían lo que hacen las máquinas copiadoras de hoy. No había máquinas copiadoras, entonces habían personas que se dedicaban como profesión el escribir las escrituras para que hubieran copias para los demás. Claro, era una obra tediosa y muy despaciosa, pero todo el mundo decía, si la persona está el día entero, en eso se la pasan, escribiendo las escrituras, palabra por palabra, letra por letra. Tienen que ser personas muy estudiadas, que tienen mucho conocimiento, que saben mucho. Hay que seguirlos a ellos. Y por resultado también a los fariseos. Los fariseos eran los sacerdotes, los maestros de la ley, los que enseñaban. Pues claro, con tanta experiencia y con tanto que conocían y hasta se aprendían de memoria secciones enteras de las escrituras, que por cierto, ese era lo que llamamos hoy el Antiguo Testamento. La palabra de Dios no había llegado sino hasta allí solamente en ese tiempo. Entonces a ellos les habla y les dice, hipócritas, escribas y fariseos. ¿Por qué son hipócritas? Porque saben una cosa, pero practican otra. ¿No les dijo ignorantes? Ignorantes hubiera sido que no sabían, no tenían el conocimiento. No, ellos tenían el conocimiento, muy bien conocido, pero habían puesto eso a un lado y solamente escogían llevar a cabo lo que se veía bien por fuera, para que todos los saludaran, los respetaran, les dieran el mejor puesto, los pusieran a hablar cada vez que hubiera la oportunidad y entonces se sentían que así ellos valían de algo. Pero sufrir por la cruz de Cristo, no, eso no querían ellos. Ni nunca aceptaron, la mayoría de ellos nunca aceptaron a Cristo como el Mesías. Pero volviendo otra vez a las mismas palabras de Jesús, en donde estábamos allí de Mateo 23:15, dice, ay de vosotros escribas y fariseos y hipócritas, porque rodeáis la tierra y el mar para hacer un prosélito, o sea, para ganar un alma al evangelio que ellos tenían, el evangelio de la hipocresía, de presentarse por fuera solamente, de la justicia propia, de ganarnos la salvación por nuestras obras. Ese era el evangelio de ellos. Y les dice Jesús, ustedes tienen el deseo de conseguir tantos conversos, de convertir tantas personas, que se hacen el viaje y se hacen el gasto de ir por toda la tierra y cubrir el mar y viajar hasta bien lejos por una persona que se convierta. Pero ¿qué dice él? ¿Cuál es el resultado de esa conversión? ¿De qué sirve? Dice, hacéis a esa persona, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¿Por qué? Estáis propagando lo que es falso, lo que vosotros sabéis que es falso y que habéis elegido porque lo que importa es el exterior, lo que se ve, lo que los demás pueden observar y sentirse sorprendidos de nuestras vidas. Sigue leyendo ahora sí, Janet. Tales maestros se gloriaban en la carne de sus conversos, ni podían contar mucho como perteneciente a nuestra denominación. Tantos ganados en el año transcurrido se sentían extremadamente felices. Las cantidades y las apariencias cuentan mucho para los hombres, pero nada para Dios. Hermanos, esta es una tentación, es una piedra de tropiezo aún para nosotros hoy. Y por eso se nos ha dejado escrito allí, para que nosotros podamos poner atención a estas advertencias y no caer en el mismo error. Con el deseo de compartir el evangelio, el enemigo entonces busca la manera de quitar el buen deseo y de
torcer lo que puede que al principio haya sido un buen deseo, un deseo cristiano, un deseo honesto, sincero. Entonces comenzamos a dar estudios bíblicos, a estudiar con otras personas, a compartir, y entonces el enemigo nos empieza a poner en la cabeza, oye, ya tienes que empezar a contar qué es lo que estás haciendo y cuántas personas tienes interesadas en el evangelio y cuántos se han bautizado y cuántos y cuántos y cuántos, y entonces nos empezamos a enfocar y a enfocar y a enfocar en los números. Y el día que los números se caen o el día que nadie sabe de los números, ¿cómo nos sentimos? Ay, no sirvo para nada. Nos sentimos desahuciados, desamparados del Señor, ya no tenemos ganas de estudiar, ya no tenemos ganas de orar. Entonces, verdaderamente, ¿de dónde venía la motivación para lo que estábamos haciendo? El enemigo logra que cuando caemos en esa tentación, entonces nos desviemos del sendero en el cual el Señor nos estaba guiando, y entonces por estar mirando los números, dejamos de ver a Cristo. Quitamos nuestros ojos de Cristo y los ponemos en los números. De esto tenemos que estar conscientes para nosotros mismos y ayudar también en nuestras iglesias para que no vaya a haber ese estímulo para los demás. Tengamos cuidado con los premios que damos. Sí que por incentivizar, creo que se dice en español, como un incentivo para las personas, para los niños, para que traigan a sus amiguitos a las reuniones que vamos a tener. Entonces, al que traiga más visitas, les vamos a dar una Biblia, le vamos a dar. Hermanos, Cristo y su cruz debería ser el único incentivo que el cristiano desea y busca. No el número, no el premio, sino Cristo Jesús. ¿Qué les parece? De eso es que nos habla la Biblia, ¿verdad? Para que no nos vayamos a salir por caminos y rutas que el enemigo nos tiene planeado para desviarnos bajo el hecho de que estamos haciendo lo bueno. Pero él puede hallar muchas maneras en las que nos puede hacer caer si no mantenemos nuestros ojos en Cristo. ¿Cuántas veces oímos hablar a Cristo de que, bueno, como yo he hecho esto y he levantado a tantos muertos y he sanado a tantos, entonces ahora sí mi Padre está contento conmigo? No. A la hora de su bautismo, ¿qué dijo el Padre? Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oíd. No dijo tengo contentamiento porque ha hecho esto y ha hecho lo otro. No. Y Jesús lo decía de sí mismo todo el tiempo. En Juan 5 lo encontramos varias veces. En Juan 15 también. Donde él dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Lo que oigo, eso es lo que hago. Mi Padre es el que hace las obras. Y de esa manera es que habremos de vivir nosotros nuestra vida personal como cristianos, así como nuestra vida como testigos y testimonio de Cristo para otros. Ha de ser Cristo el centro, porque si el centro llegamos a ser nosotros, entonces el enemigo encontrará la manera de desviarnos, aún por un buen camino. Entonces, estamos ahora al final de la página 161, estamos en el versículo 14, que también es parte de nuestros versículos de memoria, y ahí es cuando el apóstol Pablo dice, explica lo que su corazón siente como opuesto a lo que estamos viendo allí. Los demás lo están haciendo por gloriarse en la carne de los demás, por no tener la persecución, por buscar sus propias maneras, por exponer sus propios sentimientos, por todas las razones. Pero ahora Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado a mí y yo para el mundo. Entonces vamos a leer ahora en cuanto a eso. Ana, por favor, ahora sí puedes leer. Sí, buenos días. ¿Por qué gloriarse en la cruz? ¿Por qué por ella el mundo está crucificada
para nosotros y nosotros para el mundo. La epístola termina donde principió, No, con nuestra principio. liberación de este presente mundo de maldad. Y es solo la cruz de Cristo la que lleva a cabo tal liberación. La cruz es el símbolo de la humillación. Por ello nos gloriamos en ella, porque en la humillación está la exaltación. Señor, así es. Entonces, para una persona que no crea en Cristo, por lo tanto no creen en el sacrificio que él hizo, ni qué ocurrió en la cruz, ni por qué tuvo que llevar la cruz, ni nada de eso. Para una persona así, dirá, pero si eso es una humillación tan grande. Le pegaron, lo azotaron, lo desvistieron, lo colgaron allá desnudo, al fin lo crucificaron y murió allá, y murió todo vuelto una derrota. ¿Para qué me voy a gloriar yo en eso? Yo me voy a gloriar del que mete los goles y el que hace todas las carreras en el béisbol. En ese sí me voy a gloriar, a ese sí voy a copiar, a ese sí voy a seguir, ese va a ser mi héroe. Porque estamos buscando la glorificación y entonces a los que se glorifican pensamos que si seguimos a esos, también vamos a ser glorificados nosotros. Pero la ley de la cruz es completamente diferente. Las prioridades que el mundo tiene de primero, esas son las últimas en el reino de Dios. En el reino de Dios, el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. El primero será postrero y el postrero será primero. Entonces, ¿por qué buscar gloriarse en la cruz de Jesús? Vamos a varios versículos aquí. Se los quiero compartir para que así ustedes los tengan, de manera que en sus propias Biblias los puedan encontrar y los puedan seguir y meditar. Vamos primero a Romanos 4:2. Romanos 4:2. Mi Biblia en español, me pareció que la tenía aquí. Ok. Romanos 4:2. Allí nos va a hablar de Abraham. Abraham, el padre de la fe, que se llama, o el padre de los fieles. Romanos 4:2. Y va a estar hablando nuevamente el apóstol Pablo, inspirado por medio de Dios, y nos va a decir, nos va a traer el contraste entre la una y la otra. Romanos 4:2. A ver, hermana Edith, ¿puede leer? No está, hermana, yo puedo hacerlo. Oh, ok, cómo no. Sí. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Tenemos el contraste. Ujú. Recordemos que Abraham dejó a su tierra y a su parentela. Eso es obra, eso es trabajo. Tenía que empezar por empacar todas sus cosas, vender muchas de ellas, dejar muchas otras que tenía que no se podía llevar la tierra, ni la casa que tenía, ni nada de eso. Esas son obras, esos son actos, son acciones. Luego caminar y caminar y caminar de un lugar hasta otro, kilómetro tras kilómetro. Esas son obras. ¿Pero qué dice allí? ¿Qué acaba de leer el hermano? En Romanos 4:2, que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Nosotros podemos sentarnos aquí y decir, oye, pero qué viaje tan largo, y cómo se mantuvo, y qué deseo de seguir a Dios que lo siguió, aunque le tocó caminar y caminar y llevar todas las cosas. Ay, nos ponemos a pensar, una mudanza hoy, eso que ya no es en burrito ni en camello, sino que ya son camiones que tienen bastante espacio para meter nuestras cosas y las llevan y allá las sacamos, pero sin embargo es una actividad bastante fuerte y pesada. Requiere muchos días, tanto para empacar como para desempacar y volver a arreglar todo, ¿verdad? Entonces, si nosotros pensamos en las condiciones en las cuales
nuestro padre Abraham hizo todas esas cosas, podemos entonces concentrarnos en lo que hizo y decir, ¡ay, qué cosa tan grande! Eso sí es querer seguir a Dios. Abraham podría haber dicho, yo vengo desde tal lugar, he viajado tantos miles de kilómetros, dejé a mi padre, dejé a mi parentela, dejé todo lo que tenía y tener una lista grande en la cual gloriarse. Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque todo lo que Abraham había hecho y siguió haciendo e hizo hasta el final, solamente aquello que había hecho motivado por el amor a Dios, motivado por la fe en Dios, fueron obras que Dios miraba con agrado. Cualquier otra obra que se haga por lo que yo puedo hacer yo mismo o por lo que los demás puedan ver para que se gloríen en mí, para que me vean que yo sí soy, eso no tiene ningún valor. Porque a los ojos de Dios, que nos puede ver el corazón y las motivaciones por las cuales los hacemos, no valen absolutamente nada. Vayamos también a 2 Corintios 10, 17 y 18. 2 Corintios 10, 17 y 18. A ver, Ana, 2 Corintios 10, 17 y 18. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. En mi versión dice, porque no es el que se alaba a sí mismo el que es aprobado, mas aquel a quien Dios alaba. Allí está otra manera de decirlo. No busquemos la alabanza ni el aprecio de la humanidad. Preocupémonos de que lo que Dios ve en nosotros sea algo por lo cual Él se agrade y nos alabe. La alabanza del mundo no vale de nada. Es más, es peligrosa. Peligrosa para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. La alabanza de Dios, esa es diferente, porque Él sí ve el corazón. Y luego Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Les quiero recomendar este versículo. Es fácil de memorizar y tiene en sí todos los factores, los ingredientes de lo que estamos hablando aquí. Filipenses 3:3. El apóstol Pablo lo habla allí y es un buen resumen de lo que del tema que estamos contemplando. Y dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Jesucristo, no teniendo confianza en la carne. Así que esos son los 3 ingredientes. Primeramente dice, servimos a Cristo a Dios en el espíritu. No nos estamos preocupando por cómo nos ven los demás, sino cómo nos ve Dios. Segundo, nos gloriamos en Cristo Jesús. En Él sí vale la pena que nos gloriemos, porque Él sí tiene los méritos correctos. Nosotros no tenemos ningún mérito, no podemos reclamar ningún crédito. Y como tercer ingrediente para recordarnos, no tenemos confianza en la carne, ni en la de los demás, y mucho menos en la nuestra propia. No debemos confiarnos en nuestra carne. Cuando nos confiamos en nuestra carne, no podemos gloriarnos en la cruz. Las dos cosas no pueden existir al mismo tiempo. Igual que la luz y la oscuridad no pueden existir en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, ahora sí regresemos a nuestro libro en la página 162 y estamos en la sección Dios revelado en la cruz. Hermano Sixto, por favor.
Y de paso, aquí van a haber bastantes versículos que van a hablar también del mismo tema que estamos hablando ahora. Me preocupé de compararlos para no ir a repetirlos, y por eso los que vimos ya son otros que no están aquí ya en su contenidos en esta página. Hermano, siga entonces, lea, por favor. Dios revelado en la cruz. No se alabe el sabio de su sabiduría, ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de su riqueza. Jeremías 9:23. Porque el sabio no se debe de alabar en su sabiduría. ¿Por qué el sabio no se debe de alabar en su sabiduría? Porque si esta es su propia sabiduría, tal es vanidad. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios. El Señor conoce que los pensamientos de los sabios son vanos. Primera de Corintios 3:19 y 20. Ninguna persona posee sabiduría de la cual gloriarse, porque su propia sabiduría es insensatez. Y la sabiduría que Dios concede es una que resulta en humildad en vez de orgullo. Ahí está lo que leíamos en Filipenses 3:3, ¿verdad? No tenemos nada que confiar en nuestra propia carne. Lea uno más, hermano, por favor. ¿Y qué da la fuerza? Toda carne es hierba. Isaías 46. La vida del hombre es apenas un soplo. Salmo 39:5. Los hombres son apenas un soplo, tanto el pobre como el rico. Si se pasaran todos juntos, si se pesaran todos juntos en balanza, pesarían menos que un soplo. Pero de Dios es el poder. Salmo 62:9 y 11. Entonces, hasta ahora tenemos el primer versículo que el hermano leyó allá de Jeremías. Dice que el sabio no se debe alabar en su sabiduría, ni se debe alabar de su valentía el valiente, ni el rico debe alabarse de su riqueza. Entonces está yendo uno por uno. ¿Por qué el sabio no debe alabarse de su sabiduría? Porque la sabiduría del hombre es una tontería. No vale de nada. Entonces, ¿para qué alabarse en ella? Bueno, ¿y qué de la fuerza, de la valentía? Bueno, la única valentía que de verdad nos hace valientes es la que viene de Dios. Si viene de Dios, ¿cómo me voy a alabar yo de lo que me dio Dios? Él es el que se merece entonces la alabanza, porque Él es el que me dio la fuerza. Y entonces el siguiente dice, en cuanto a las riquezas, estas son inciertas. Según Primera de Timoteo 6:17. El hombre acumula riquezas y no sabe quién las disfrutará. Las riquezas criarán alas de águila y volarán al cielo. Proverbios 23:5. Solo en Cristo pueden obtenerse riquezas inescrutables y permanentes. Así que ni en la sabiduría, ni en la valentía, ni en la riqueza nos alabemos, según Jeremías nos dice allí en Jeremías 9:23, porque la sabiduría nuestra, la riqueza nuestra, la valentía nuestra no vale de nada. Solo lo que recibimos de Dios tiene un poder duradero y permanente. Ese se debe alabar, pero ese no es nuestro, porque viene de Dios. Sigo leyendo, por lo tanto, el hombre no tiene nada de qué jactarse. Pues, ¿qué queda de él cuando no tiene nada de las así llamadas riquezas, ni sabiduría, ni fuerza? Todo lo que el hombre es o tiene, lo ha recibido del Señor. Por lo tanto, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Corintios 1:31. El que se gloría, gloríese en el Señor. Si tenemos eso, hermanos, fijo y claro en nuestra mente, para que cada vez que hablamos con alguien o tenemos un contacto con alguien o se nos da la oportunidad de encontrarnos o reunirnos con alguien, tengamos eso presente para que busquemos en cada momento la forma de alabar a Dios por lo que ha hecho, por lo que nos da, por lo que nos proporciona, por la forma en que nos cuida y lo cual Él puede hacer también para la otra persona o las demás personas. Y eso nos salvará
de que nos hallemos alabándonos a nosotros mismos cuando menos nos demos cuenta. Unamos este texto al de Gálatas 6:14. ¿Qué decía en Gálatas 6:14? Está en la página 161, en la parte inferior. Ya no lo sabemos también de memoria, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado a mí y yo para el mundo. Entonces, el mismo Espíritu inspiró ambos. Así que no hay contradicción presente. Un texto nos dice que solo debemos gloriarnos en el conocimiento del Señor. El otro dice que no debemos gloriarnos sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí está la respuesta. Entonces la conclusión es que en la cruz encontramos el conocimiento de Dios. Por eso nos podemos gloriar en las dos. En el conocimiento de Dios y en la cruz, porque la cruz nos da el conocimiento de Dios. Conocer a Dios es la vida eterna y no hay esperanza de vida para la humanidad sino a través de la cruz de Cristo. Así vemos claramente de nuevo que todo lo que nos es posible conocer de Dios está revelado en la cruz. Fuera de la cruz no hay conocimiento de Dios. El primer párrafo de la página 163. A ver, Ana, ¿puedes leer? Esto nos muestra nuevamente que la cruz de Cristo se ve en toda la creación, pues el eterno poder y la divinidad de Dios y aún todo lo que podamos conocer acerca de Él se observa en las cosas creadas, y la cruz es el poder de Dios. 1 Corintios 1:18. De la debilidad, Dios produce la fuerza. Él salva a los hombres a través de su muerte, de modo que aún los muertos pueden descansar en esperanza. Ningún hombre puede ser tan pobre, tan débil o pecador, tan degradado o despreciado que no se pueda gloriar en la cruz. La cruz lo toma de donde está, pues Él es el símbolo de la vergüenza y la degradación, y revela en el poder de Dios. Revela en él. Y revela en él el poder de Dios. En ese hecho se establece la base para la gloria eterna. Amén, amén. Entonces, lo que mostramos allí, lo que se nos demuestra allí, es el hecho de que la cruz de Cristo, con todo y que fue uno de los elementos de mayor vergüenza, de mayor humillación, cuando la cruz llega a nuestro espacio, nos encontramos con la cruz, aprendemos, nos damos cuenta de lo que sucedió, de lo que hizo Cristo en la cruz, ese elemento de degradación y humillación, lo más bajo que hubiera podido haber, entonces es aceptado por la persona que está también perdido en el polvo de la miseria humana, que tal vez tiene hábitos que no le permiten desatarse de ellos. Esa cruz, entonces, siendo el elemento de mayor desgracia, cuando entra a nuestra vida, entonces produce en nosotros algo tan grande, de tanto valor, que lo que no servía, de lo que no a los ojos de los humanos no vale de nada, llega ahora a darle a la persona que no valía nada un valor extremadamente universal y grande. Es una paradoja, ¿verdad? Que lo que es débil es lo que nos llega a dar la fuerza. Lo que fue muerte no solamente nos da la vida, sino que es la esperanza de vida para los que están descansando en la muerte. Lo que es humillante llega a darle a la persona humillada y pobre el hecho de ensalzamiento, algo de exaltación, algo grande, un valor que el mundo no nos puede dar. Tenemos unos pocos minutos todavía, así que voy a empezar en la siguiente sección. Dice, la cruz crucifica. Janet, por favor, ¿puedes leer? La cruz nos separa del mundo. Gloria sea a Dios.
porque entonces nos une a Él, pues la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4. A través de su cruz, Cristo ha destruido la enemistad. Efesios 2:15-16. El mundo se pasa con los concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dejemos entonces que el mundo se pase. Y esta ahora una de las estrofas del himno. Ustedes tienen todos sus micrófonos apagados, así que vamos a leerlo juntos. Yo sé que estas son palabras que conocemos de ese himno. Prefiero mi Cristo al vano oropel. Prefiero su gracia a riqueza sin fin. A casas y tierras, prefiérole a Él. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Mi oración es que esas palabras sean el objetivo, el lema de nuestras vidas diariamente, para que así el enemigo no encuentre nada con lo cual tentarnos a alabarnos o a darnos crédito, a gloriarnos en nada que no sea solamente la cruz de Cristo. Les invito entonces para que nos arrodillemos a orar. Padre amante y misericordioso, en tus palabras esta mañana hemos escuchado tanto la advertencia como la gloria de la cruz. Gracias porque nos dejas ver la tentación que puede haber en nosotros al buscar, al recibir o al dar gloria y alabanza a nosotros mismos o a otras personas, porque estamos poniendo una piedra de tropiezo para nosotros mismos y para los demás. Ayúdanos, Señor, a buscar darte a ti toda la gloria, todo el crédito, que en todo lo que digamos, y no solamente en eso, sino en la manera en que vivamos, los que observen nuestras vidas, los que estén a nuestro alrededor, puedan darse cuenta que nuestra vida es vivida para la gloria de Cristo Jesús solamente. Queremos pedirte, por amor a tu Hijo Jesús, que sigamos entregándonos a ti de manera que cuando Cristo regrese podamos ser parte de aquella muchedumbre que alabará a Cristo y dirá: gloria sea al Cordero que fue inmolado por nosotros. Aleluya, alabanza sea al Hijo de Dios. Que aprendamos desde ahora a vivir de esa manera aquí. Te pedimos todas estas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.